¿Okay? Segunda Tesalonicenses 2:8. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 41 de esta serie. Tema número 41. Este tema se titula Señales mentirosas. ¿Okay? Señales mentirosas. Vamos a estar hablando, hermanos, de cuáles son los métodos que Satanás utiliza y va a utilizar más adelante para engañar a la gente. ¿Okay? Y una de ellas son las señales, es decir, cosas que ocurren y que se las atribuyen a los ovnis, hombres, ¿cómo se llama? Reptilianos y no sé qué tanto rollo hoy sacan, ¿verdad? Que reptilianos y que hombres, que los extraterrestres están aquí para llevarse a la gente y utilizarlos como ratas de laboratorio y que el área 51 y no sé qué tanto rollo. Que hermanos, no dudamos de la maldad del hombre, cosas que el hombre, porque en la Segunda Guerra Mundial Hitler hacía eso, o sea, experimentaba con los judíos, los trataba como conejillos de indias, o sea, sí existe eso, hermanos. Pero recuerden que también Satanás se mueve de una manera, o sea, Satanás es un ser inteligente, hermanos. Es un ser inteligente, es un espíritu, un querubín que tiene sabiduría, pero ya sabiduría para lo malo, ¿ok? Sabiduría para lo malo. Y entonces, Satanás va a empezar a hacer, o empieza a hacer cosas que engañan, dice, si fuese posible a los escogidos. Hoy en día la iglesia se ha sumergido en una ola de querer ver, ¿ok? Sabemos congregaciones donde supuestamente hay milagros y tienen viernes de milagros y oran por los enfermos y oran por no sé qué tanto rollo y hacen liberaciones y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y la gente se queda como que, wow, o sea, está pasando esto, ¿no? Pero resulta que la que pasa a liberarse es la que se pasó hace 2 semanas y pasó nuevamente a liberarse y entonces ya todo lo toman como espíritu, ¿verdad? Lo cual no es bíblico. O sea, el espíritu de la pobreza, el espíritu de la mentira, el espíritu del adulterio, el espíritu de la fornicación, el espíritu de la lujuria, o sea, todo lo toman como espíritu, lo cual no es bíblico. Todo eso son frutos de la carne, es decir, son cosas que la gente da como fruto porque está perseverando en algo. O sea, el fruto es el resultado de algo. Entonces, de lo que tú estés lleno, así vas a actuar. O sea, no puedes actuar en el espíritu, estás lleno de la carne. O sea, estás lleno de puras cosas que el mundo te ofrece, pero no. ¿Ven lo que dicen? No. Físicamente, ¿qué es lo que dicen? Eres lo que comes, ¿no? O sea, físicamente dicen, no, pues si tú comes muchas grasas saturadas, pues hay muchos resultados de eso. Lo espiritualmente es igual, ¿no? Espiritualmente tú eres lo que comes. Si tú estás comiendo espiritualmente puras cosas del mundo, pues es obvio que no vas a dar fruto del espíritu, vas a dar fruto de la carne. Entonces por eso no puedes luchar contra ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver un poco eso. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, que recuerden el contexto, ese inicuo se refiere al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahora, hermanos, hemos visto cómo el enemigo va ganando terreno, y hermanos, diré algo más de esto, que Dios lo permite. O sea, recuerden que Satanás no actúa por su cuenta, o sea, no es de que no, pues yo le quito la vida a fulano, no, dice la palabra que Satanás aún está supeditado, y te voy a dar 2 versos que se vienen a la mente. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? O sea, Satanás os ha pedido, o sea, me está pidiendo permiso para que los zarandee un poco. O sea, vean, Satanás no hace lo que él quiere, Satanás hace lo que se le permite.
¿Ok? Satanás no es como Dios. Que ese es otro problema, que piensan que es una lucha del bien y el mal. A ver, no, no, O sea, no es que Satanás y Dios están peleando por las almas. No, no. Porque al decir eso, estamos diciendo que Satanás es igual que Dios. Y no, nada que ver. O sea, Satanás es un ser creado que está supeditado, que está bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿por qué la gente se va al infierno? Juan 3 lo dice, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Satanás engaña, pero al final, quien decide obedecer las tinieblas o la luz es el ser humano. ¿Ok? Entonces, en estos últimos tiempos, estamos llenos de muchas cosas, muchas señales mentirosas, que hacen que muchos sientan una falsa seguridad, hermanos. Y quiero comparar esto con lo que pasaba con el pueblo antes del exilio, porque es muy interesante el cómo pensaban antes de que viniese el castigo divino. Pero antes de eso vamos a ir a varios pasajes, hermanos, vamos a estar viendo varios pasajes aquí para un poco tener un poco más de contexto. Apocalipsis 12:9. Voy a hablar un poco de este pasaje que se ha muchas veces malentendido, ¿ok? Y este es uno de los pasajes, Apocalipsis 12, muy malentendido. ¿Por qué? Porque no voy a leer desde el versículo 1, pero el versículo 1 empieza a hablar sobre una mujer vestida del sol, con 2 estrellas, y todos dicen, la Virgen María. No, no. ¿A quién se refiere? Tampoco es Israel, Se trata de la iglesia. La iglesia. La iglesia es quien ¿qué? Quien fue salvada. Quien fue salvada. Y ven, el contexto lo dice después. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en el verso 9, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo sucedió eso? Porque esa profecía ya se cumplió. Cuando Cristo vino a este mundo y empezó a atar ¿a qué? Al hombre fuerte. Y empezó a hacer muchos milagros. Y empezó a sacar muchos demonios. Ahí comenzó el reino inaugurado, pero no consumado. Y entonces Satanás fue lanzado para ser atado. Eso ya se cumplió. ¿Qué? Ya fue arrojado a la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Muchos dicen, es que está hablando del milenio. No, no está hablando del milenio, está hablando de algo que está sucediendo. Vean lo que dice después. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. O sea, ese evento, hermanos, de Job, ya no sucede más, No está de que, no, pues Satanás otra vez se reúne y está acusando. No, eso pasaba, ya no. Ya fue echado fuera. ¿Por qué? Porque ya no hay nada de qué acusar, porque Cristo es nuestro abogado. El que los acusaba, fíjate cómo lo dice, el que los acusaba, no dice el que los acusa, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién se refiere a ellos? Pues a la iglesia. Es obvio que se refiere a la iglesia. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto será suelto? Por un poco de tiempo. O sea, ahí está hablando ya de que cuando el evangelio del reino se predique, Satanás tendrá que ser suelto un poco de tiempo, pero la iglesia ahí sigue. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Y los que son milenialistas dicen que en el milenio de la iglesia ya no está. Y ahí dice que va a hacer guerra contra los que retienen los mandamientos y ¿qué? Y tienen el testimonio de Jesús. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Recuerden, hermanos, que Apocalipsis es un libro de ciclos. No es cronológico. Es de ciclos. Y Apocalipsis capítulo 12 nuevamente retoma en otro punto lo que ya se vino hablando de las copas de la ira, lo que se vino hablando de los sellos, lo vuelve a retomar desde otra perspectiva. Y aquí nos da la perspectiva, hermanos, de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia? Entonces, ¿el ay para quién es? Dice ahí, para los moradores de la tierra y los del mar. Después vamos a seguir leyendo este pasaje, hermanos, pero quiero que vean que en el capítulo 12 se vuelve a iniciar el relato de los sellos, las copas y las trompetas, pero ahora nos da más detalles. Y es que en la tribulación, una de las características que va a venir, o sea, la tribulación más grande, es que la iglesia va a ser perseguida de una manera más abierta. Satanás va a empezar a engañar, como ahora se ha hecho, pero más va a engañar de tal manera que la gente se voltee contra la iglesia y empieza a buscar su vida y empiece a meterlos a la cárcel y empiece a meterlos a lugares psiquiátricos. Eso va a pasar y van a empezar a quitarles sus posesiones y los van a correr del trabajo y van a empezar a no venderles nada. Eso va a pasar. Y de hecho, hermanos, en algunos lugares ya está pasando. O sea, eso está pronto a llegar. Que no, o sea, ojalá Diosito no nos permita, no. Permítame decirte que ese no es el pensamiento que dice la Biblia. Y uno de esos detalles, hermanos, es que hay de los que no creen. ¿Por qué, hermanos? Porque van a sufrir una gran pérdida. ¿Cuál? Bueno, serán engañados y serán condenados. Uno de los engaños favoritos del enemigo es que creas que él no existe. Es uno de los engaños favoritos. ¿Por qué? Porque así la gente es más fácil de engañar y de manipular. Y créanme, hermanos, hay congregaciones que piensan que el diablo no existe. No, es que el diablo está incomprendido. Así varios, ¿no? Que bien humanistas. El diablo está incomprendido, o sea, no le dan chance de que él se exprese lo que él quiere. No, o sea, el que no ha entendido eres tú. Entonces, hermanos, esto no es nuevo, ¿eh? Y quiero citar dos pasajes, hermanos, de que esto pasó y seguirá pasando. Entonces, antes de citar el pasaje, Éxodo capítulo 7, verso 19. Éxodo capítulo 7, verso 19. Quiere decir algo muy puntual. Hace unos años, hermanos, muchos predicaban que Dios siempre se manifiesta de manera sobrenatural. Y eso tiene una parte de verdad. Pero, hermanos, no necesitamos eso como iglesia para crecer. O sea, no necesitamos que como comunidad, como iglesia, Dios se manifieste siempre de esa manera. ¿Por qué? Porque si no vamos a andar por vista. Lo que la iglesia necesita es el evangelio, no cosas sobrenaturales. ¿Ok? No estoy diciendo que Dios no lo puede hacer. Dios puede hacer muchas cosas, porque Él es todopoderoso. Pero Dios no es un milagrero. Ay, le voy a hacer esto a mi hijito para que crea en mí. No. Suficiente tenemos con Moisés y los profetas, ¿no? ¿Qué le dijo el rico a Abraham? Padre Abraham, envía a Lázaro que vaya a la casa de mi padre, porque pues, tengo hermanos y van a venir a este lugar. ¿Y qué dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dijo, no, padre Abraham, pero si fuese Lázaro, alguien de los muertos, de entre los muertos, creerán. ¿Y qué dijo Abraham? Si no creen a Abraham y a los profetas, no creerán, aunque alguien se levante de entre los muertos y vaya a predicarlas. No van a creer. Entonces, hermanos,
La fe no está puesta en qué es lo que Dios hizo por mí, en el sentido de que no, pues es que me sacó de algo económico bien fuerte. Qué bueno, yo sé que Dios puede hacer eso. Pero si en eso basas tu fe, ¿qué va a pasar el día que vuelvas ahí? Porque puede pasar. ¿Qué va a pasar ese día? Ahora sí vas a decir que Dios no pudo. Mira, Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiéndela tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de las piedras. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y vean lo que dice ese versículo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué hicieron los hechiceros? Lo mismo. O sea, hay cosas que Satanás puede hacer, ¿eh? No todo lo puede hacer, pero hay cosas que sí puede hacer. Él te puede dar dinero, si quieres. Porque te digo, para hacer dinero no requieres a Cristo, hermanos. Requieres ser buen empresario, ser un hombre de verdad, de buena administración, disciplinado en ciertas cosas. No requieres a Cristo para eso. Para tener un buen coche no requieres a Cristo. No. Eso Satanás también te lo puede dar, si quieres. Pero eso va a ser para tu ruina. Cuando Faraón vio que los hechiceros pudieron hacer lo mismo, entonces su corazón se endureció, es decir, se puso terco, porque razonó de una manera tan necia, rebajando el poder de Dios a algo puramente terrenal, que es lo que pasa el día de hoy. Muchas cosas, no, es que la fuerza de la naturaleza. A ver, le llamamos naturaleza a lo que vemos de la parte que tiene vida. Pero al final, quien decide donde haya un terremoto, quien decide donde nazca un volcán, quien decide donde haya un tsunami, ¿quién decide eso? El Señor. Pero rebajan tanto ese pensamiento, que ¿sabes por qué lo rebaja así el hombre? ¿A qué conclusión llega? Que quiere evitarlo. ¿Quién puede evitar los designios de Dios? Nadie. Entonces, cuando rebajan las cosas que pasan en lo natural, piensa el hombre que puede evitarlo de alguna manera. No puede. Y esto está provocando, hermanos, un movimiento que vino en los años 40, centrado en la gente con el emocionalismo y centrándolo en el materialismo y en la ausencia del dolor. De que, pues obviamente son congregaciones grandes, pero no se habla de Cristo. Y no olvidemos este pasaje, anótalo, Mateo 4:8. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Jesús está siendo tentado por el diablo. Y una de las tentaciones que le puso, la última, fue que lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos, dice, y la gloria de ellos. O sea, le está mostrando Nueva York y le está mostrando todo lo que puede vivir ahí. Mira, ahí puedes vivir, te voy a dar un penthouse de $5 millones. Vas a vivir en la costa, en la mejor región, la mejor comida, los mejores sirvientes, las mejores boutiques, aquí están los mejores diseñadores, aquí están los mejores promotores, aquí está lo mejor de lo mejor. Esa es la gloria de ellos. ¿Quién se lo ofreció? Satanás. A Jesús se lo ofreció. Quiere decir que Satanás te puede dar eso. ¿Sí?
Sí, o sea, no creas que para llegar a ese punto requieres a Cristo. No. Satanás te lo puede dar. Pero hay un engaño ahí. ¿Cuál? Si postrado me adorares. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que pues para que Satanás me dé el penthouse que quiero allá en Polanco, allá en Nueva York, en Los Ángeles, Miami. Bueno, ¿me tengo que arrodillar ante Satanás? No. Lo que él va a hacer, no, dice, como los brujos, yo estoy para ayudar a la gente. Dios me dio este don para ayudar a la gente, pero nunca hablas de Dios. ¿Cuál Dios? No, esto me lo dio Dios. ¿Qué quiere decir postrado me adorares? Significa, sí, yo te voy a dar esto, pero ¿sabes cuál es la trampa? Que al darte esto, tú te vas a olvidar de Dios. Esa es la trampa. Yo te lo puedo dar, no hay problema, te doy dinero si quieres. Posición, te puedo dar que seas un diputado muy importante, ¿verdad? Es más, hasta te puedo poner del presidente de la República si quieres. Pero eso va condicionado a que tú te olvides de Dios. Entonces, hermanos, cuando ocurre algo en nuestra vida que nos aleja de Dios y nos pone en contra de Dios, ¿será de Dios? Es que ¿saben cuál es el problema nuestro? El problema es que asociamos que si me va bien, pues es de Dios. No siempre. No siempre. Porque si a ti te va en tu pensar bien, pero eso te está alejando de Dios, te olvidas de Dios, te olvidas de su palabra, no oras a Dios, ya no tienes tiempo para congregarte, yo dudo que eso sea de Dios. Yo dudo. ¿Por qué? A ver, tú le darías a tu hijo, tú le dices, a mi hijo ya tiene 15 años, le voy a poner un departamento hasta el otro lado de la ciudad para que ya no venga a verme. ¿Tú lo harías como padre? Pues yo creo que no. ¿Qué te hace pensar que Dios así actúa? Le voy a dar a mi hijo este trabajo, esta posesión, para que ya nunca más venga. Estamos errando. Es una señal mentirosa, pensando que es de Dios, pero ¿qué? No, no es de Dios eso. Si alguien quiere seguir a Dios por lo que ve, hermanos, y por lo que puede obtener, ten cuidado. Satanás también te puede dar en el mundo lo que tú quieras. Un reformador decía, el pastor que sirve a Dios por dinero, le servirá a Satanás por un mejor salario. Sí, hermanos. ¿Sí? Recuerden que Satanás es el príncipe de este mundo. Otro pasaje, Jeremías 6:11. Entonces, ¿cómo puedo identificar que esta señal es de Dios? Te lleva a Dios. Te lleva a Dios. ¿Te acuerdas del salmista? En el Salmo 19. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, Señor, yo veo la creación e inmediatamente eso me lleva a pensar en ti. Yo te pregunto, ¿lo que estás viviendo, lo que estás logrando, te lleva a pensar en Dios? Pues si no, tal vez algo hay que corregir. Porque eso te va a llevar a algo más, a que te poses delante de Satanás por algo más. Todo esto te daré si tú me adoras. El que le dijo Jesús, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. No, pues es que ya por todos mis negocios, hermanos, ¿saben qué? Yo ya no puedo pastorear aquí. Tengo tantos negocios que tengo que verlos. Dios me los dio. ¿Será? O sea, ¿te dio tantos negocios para que dejaras de servir a Dios? ¿Cómo? ¿No dice la Biblia que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Entonces, ¿cómo? ¿Quién se contradice? Tú te contradices. Tú no has entendido. Jeremías 6:11. Por tanto,
Estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Voy a decir un poco de contexto para que entiendan ese pasaje. Jeremías fue un profeta enviado al reino del sur. El reino del sur era Judá y Benjamín, que ya estaban en una decadencia espiritual muy fuerte. Iba a venir el rey de Babilonia a apresarlos. Se le llama la época del exilio. Pero ¿qué crees? Jeremías les advertía y ellos que decían, no pasa nada, tenemos el templo. Tenemos el templo. O sea, si tenemos el templo, ¿qué nos puede pasar? Así decían, tenemos el templo. No pasa nada. Pasándolo a este punto. No pasa nada. No pasa nada. Mi papá es el pastor. No pasa nada. Oye, pero si sigues en ese camino, te va a ir mal. No pasa nada. No pasa nada. Total, mi papá sirve en la iglesia. Tu papá, no tú. Total, mi mamá va a la iglesia. Tu mamá, no tú. No te engañes. Dice ahí, y sus casas serán traspasadas a otros. Eso es lo que va a pasar. Va a llegar Babilonia, ¿qué? Van a ser apresados maridos, mujeres, viejos, ancianos. Sus casas serán traspasadas a otros. Sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo mismo. Estamos en el año de la abundancia. Engañadores. Y siempre es el año de la bendición. El año de la abundancia. El año de las primicias. Siempre es el año. Pero... y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esa es una señal mentirosa, hermanos, Es que yo soñé y me dijo el Señor que no, me envió al infierno y vi allá están sufriendo toda la gente, diciéndoles paz, paz, pero no hay paz. Y la iglesia está llena de eso. Señales mentirosas. Dice el versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Qué cosa es abominación? Es algo que no va conmigo, algo que me ofende. ¿Esa es su abominación? Ciertamente no se han avergonzado, dice. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? El cómo mi pueblo andaba cuando yo los traje aquí. ¿Cómo andaban? ¿Cómo entraron? Con Josué, ¿no? ¿Cuál es una senda antigua? Cuando Josué dijo, si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si al Dios que sirvieron vuestros padres que están del otro lado del río, o sea, los egipcios, o los dioses de los cananeos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué dijo el pueblo? Nunca te acontezca, también nosotros serviremos a Jehová. Pero después, ¿qué pasó? Y murió Josué, y todos los que con él estaban, y los ancianos, y los que vieron las maravillas en el desierto y en Canaán, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Esa es una senda antigua olvidada. ¿Cuál? Recordar cómo Dios nos trajo hasta este momento. Y tú decías que tú y tu casa, ¿no? Tú decías que tú y tu casa. ¿Dónde está tu casa? Pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál es otra senda antigua? Cuando Moisés les dijo, recuerden los mandamientos, porque no es poca cosa, es vuestra vida. No dijeron en el monte, sí, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Esa es una senda antigua, la cual en este momento habían olvidado. Porque todos andaban tras la avaricia. Todos andaban mintiendo.
diciendo paz, paz, y no hay paz. Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. ¿Tú piensas que el mundo no sabe lo que es lo correcto? Tanto lo sabe que por eso buscan derechos para su pecado, porque quieren aliviar su conciencia, diciendo, como ya la sociedad lo acepta, ya me siento mejor. Ya no me siento tan mal decir, pues que tengo este pecado. Ya no me siento tan mal porque ya la gente lo aceptó, ya lo ve bien. Pero ¿sabes quién no lo ve bien? Dios. Dicen paz, paz, pero no hay paz. Y lo peor cuando la iglesia lo hace, ¿no? Es que aquí no juzgamos a nadie. Aquí no juzgamos a nadie. Todos Dios los ama. No importa si tienes el pecado fulano de tal. No importa, lo vienes a practicar aquí, ¿verdad? Imagínate que es un hombre que trata blancas. Y aquí lo dejas en la iglesia y pues ya está enganchando a 2 jovencitas por acá para llevárselas también a su negocio. Pero pues como Dios es amor, tenemos que le digamos algo. Eso es lo que dicen. Dicen paz, paz, pero no hay paz. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escucha el sonido de la trompeta. Ahí es algo simbólico, ¿eh? ¿Quién es un atalaya? Jeremías era un atalaya. Que les decía, oigan, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Pero ellos dijeron, no escucharemos. No me interesa. No, yo así con mi vida, yo creo que no soy tan malo. O sea, yo así como voy, ve, tengo dinero. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Ve, yo, bueno, sí, mi matrimonio no es perfecto, pero, pues, como dice la Biblia que yo soy la cabeza, aquí la traigo. O sea, creo que no estoy tan mal. ¿Eso es lo que tú crees? Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, aquí yo traigo el mal sobre este pueblo. ¿A quién se refiere? A Babilonia. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Recuerden, hermanos, que en una parte de la tribulación habrá una distinción. Como la hubo en Egipto, así será también. ¿Y cuál es la razón? La razón la leemos allí, y es porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Sabes que cuando llegó el rey de Babilonia a conquistar Jerusalén y destruyó a todos, ¿sabes quién fue el único que anduvo libre? Jeremías. A él le dijeron, lo soltaron y dijeron, vete para donde tú quieras. Todos los demás, todo el pueblo, vámonos. ¿Por qué? Porque aborrecieron mi ley. Distinción. Entonces, 2 Tesalonicenses 2:8, lo voy a leer en traducción viviente. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder y señales y milagros falsos. Vean cómo lo dice esta versión, hermanos, y es que la obra de Satanás, hermanos, es engañar. Es engañar. 2 Corintios 11:1. Por eso es muy importante el discipulado, hermanos. Por eso es muy importante. Y hoy más que nunca, hermanos. ¿Sabes cuál es hoy más el peligro que enfrenta la iglesia? Y ya lo he dicho varias veces, pero el peligro que hoy enfrenta la iglesia es que hoy en día con las redes sociales cualquiera agarra un celular y dice lo que cree. Como esta muchachita que supuestamente se dice cristiana y dice que Dios no tiene género. Y empieza a hablar, no, cuando dice que Dios y el Padre son uno, son bisexuales. Y cuando dice que Dios es espíritu, entonces es no binario. O sea, y esa muchacha, ¿qué? ¿Cómo se atrevió a agarrar su celular? Se empieza a grabar pensando que sabe algo de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que hay varios neófitos
que ven eso, ¿será verdad? Y llegan con eso a la iglesia. Ay, ¿será verdad, pastor? ¿Sí o no? Ay, es que como que a mí me pareció muy coherente. ¿Coherente en qué? ¿Lo dice la Biblia eso? No dice la Biblia cuando Jesús le preguntaron sobre la resurrección. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron. ¿Y qué le dijo Jesús? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles. Ahí cuando dice ángeles, hay que decir que son hombres. No. En la Biblia se habla en un punto masculino porque fue al hombre a quien se le dio la autoridad. Pero el hecho de que diga ángeles no quiere decir que son hombres. Serán como los ángeles. ¿Esa muchacha no ha leído ese pasaje? No, no lo ha leído. Por eso habla lo que dice. Cuidado, hermanos, porque eso está surgiendo mucho. Gente que toma el celular, se graba y piensa que sabe algo de Dios. Piensan eso. Y dicen cada insensatez porque no conocen las escrituras. Nada más porque piensan que se leyeron el libro de las mujeres que aman demasiado, no sé qué tanto rollo leen. Ya por eso piensan que saben. 2 Corintios 11:1. Lo que dice Pablo. Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿a dónde van los engaños del diablo? A los sentidos. Siente. ¿Qué? A ver, ¿sientes a Dios? No, pues no siento a Dios. No, entonces aquí no es el lugar. Aquí no es. Tienes que buscar un lugar donde se sienta a Dios para que veas que la presencia desciende. A ver, ¿has visto algún milagro allí donde te congregas? No, pues no. A lo mejor no está el Espíritu de Dios. ¿Habla en lenguas donde te congregas? No, pues no. Yo nunca he escuchado a alguien que hable en lenguas. No, tal vez ahí del Espíritu de Dios no se mueve. ¿Será? ¿Dónde dice eso la Biblia? En Pentecostés. A ver, Pentecostés fue un acto sobrenatural para dar una ejemplificación de algo. ¿Cuál? Que la iglesia ahí iniciaba. Eso es Pentecostés. ¿Dónde se volvió a repetir Pentecostés? Cuando se hubo una iglesia gentil. Se le llama el Pentecostés gentil. Pero de ahí en fuera, ¿vemos otro más? ¿No? Es como aquellos que los tiran. Los tiran y los tiran. Y sacan versículos como, es que Pablo, cuando iba a Damasco, se le presentó Jesús y se cayó. Sí. ¿Y cuándo más se volvió a caer? Y esa práctica, no, le soplan, le pegan con el saco. Eso no es bíblico. Yo entiendo que sí, a veces la gente se cae, pero se cae para adorar a Dios, no para adorar al apostolín que lo está tirando ahí. ¿Te dan cuenta, hermanos? Pero ¿por qué hacen ese tipo de señales en ese momento? Para que la gente crea, no en Dios, en ellos. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. ¿Cómo se humilló Pablo? Trabajando. Los griegos decían que un maestro, como Aristóteles, como Sócrates,
No debía trabajar en trabajos manuales, tenía que dedicarse a enseñar y toda la cosa. ¿Y qué hacía Pablo? Hacía tiendas, hacía trabajos manuales, se humillaba. Entonces, hice mal humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias. ¿Para qué sirven los milagros engañosos? Las señales mentirosas, ¿para qué sirven? Pues para despojar a las iglesias. Pues sí. Dios me está diciendo en este momento, como esa mujer, esta mujer que dice que los billetes hablan. Y empieza a decir, no, el billete aquí me está diciendo que pasen primero los de a 500. Entonces pasa un señor ahí con el de a 20 y le dice, no, mijito, ahorita no estoy llamando a esos, estoy llamando a los de 500. Despojar a las iglesias. Recibiendo salario para recibiros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Pues porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo hago y lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es un ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No, fingir, hermanos, todos. Y Satanás es el experto en el disfraz, ¿sí? Se disfraza y trata de engañar. Por te digo, el mayor engaño de Satanás es que piensas que no existe. ¿Para qué? Porque si piensas que no existe, pues tú piensas que no existen los falsos apóstoles. Ay, si habla de Dios, quiere decir que es de Dios. La segunda carta a los Corintios es una carta donde hay mucha defensa del ministerio de Pablo, hermanos. Y es increíble porque los corintios no debían dudar del ministerio de Pablo, por cuanto Pablo fue el fundador de esa iglesia. Pero llegaron falsos maestros que empezaron a cuestionar el ministerio de Pablo. Entonces, es decir, Satanás para engañar, hermanos, utiliza lo externo. ¿Y sabes cómo a muchos los ha engañado hoy? Con el Instagram. Porque en el Instagram la gente sube, ¿qué? Una vida que quisiera vivir, pero es una mentira. Eso es Satanás, hermanos. Vean con mi carro y aquí, ese carro lo rentó, pero se está grabando con el carro. La bendición de Dios. A ver, para empezar, ese carro ni siquiera es tuyo, para empezar. Vean esta casa, es la casa de un narco, ¿no? Pero pues ahí está grabándose en la casa. Es mentira. La gente vive, ¿de qué? Del disfraz. Tratando de aparentar algo que no son. Y lo mismo pasa con ministros que están en las congregaciones queriendo aparentar algo que no son. Es bueno filmar cuando estás en una congregación de 1000 gentes. Wow, sí, qué bueno. ¿Y por qué no filmas cuando estás con una congregación de 10 o de 15? No, porque eso no vende. Ya no son pastores, son mercadólogos, hermanos. ¿Sabes qué es el mercadólogo? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? No, pues la gente quiere ver milagros. Pues vamos a darles milagros. ¿Qué quiere la gente? No, pues la gente quiere que hablemos bonito. Vamos a hablarles bonito. ¿Qué quiere la gente? Ah, pues no, pues la gente quiere una iglesia inclusiva. Vamos a dárselas. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Segunda Tesalonicenses 2:9. Lo voy a leer ahora en Dios habla hoy. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder
y con señales y milagros falsos. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. ¿Qué hará el anticristo? Señales, milagros. Pero eso va a ser para condenación de la gente. Vamos a ver, es un poquito más extendido. Apocalipsis 13:1. Mientras lo buscas, nuevamente lo leo. Segunda Tesalonicenses 2:10. En la versión Dios habla hoy. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Lo leímos en el capítulo pasado. El dragón es Satanás. Entonces aquí está hablando de una persona. Recuerden que el lenguaje apocalíptico es por base de bestias, animales, ríos, mares. Así es el lenguaje apocalíptico. Entonces aquí está hablando de una persona, que recibe autoridad de Satanás. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia, que había dado autoridad a la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, vean, este hombre es muy poderoso, vean las señales que hace. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién nos recuerda esto? A Antíoco. ¿Se acuerdan de esa? Cuando vimos del anticristo del Antiguo Testamento. Lo mismo, Antíoco hablaba blasfemias. Antíoco se creía Dios. ¿Y cómo terminó? Pues muy mal, terminó Antíoco. Antíoco fue en la época de los macabeos. Un hombre que se levanta con un carácter cruel y dirá muchas cosas que radican en la blasfemia y radican en el poder de Satanás. Seguimos leyendo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero que hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, vean el tipo de señales que va a hacer. Hace descender fuego del cielo. Y engaña. ¿Para qué son esas señales? Para engañar. No para confirmar. Para engañar. Y que la gente adore al anticristo. Que lo adoren. Que se postren. Que vean que Él sí es el verdadero Dios. Pero ven cómo lo dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. O sea, no es que haga lo que quiera. Dios se lo permite. ¿Para qué? Para engañar a aquellos que aborrecen la ley y no guardan sus mandamientos. O sea, ese es el propósito por el cual Dios lo permite. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Vemos cómo lo dice, hermanos, que engaña con señales. Sigue diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorase. Ahí, ¿a quién incluye? Pues a la iglesia. Es obvio que sí. Porque la iglesia no. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Los van a tatuar? El contexto y lo que estamos leyendo, hermanos, no nos hace pensar eso, pero no, es mucho más que eso. ¿Sabes a qué se refiere? A una corriente. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, vemos a Babilonia, la madre de las rameras. Babilonia es es una corriente del mundo que está surgiendo ya. ¿Y dónde se impregna? En tu mente, que es la manera de pensar, y en la mano derecha, la manera de actuar. No está hablando de que te van aquí a tatuar el 666. No se refiere a eso. Se refiere a que aquel que no se conforme a la corriente, al pensamiento y al actuar que hoy estamos haciendo, a ese no le vamos a vender. ¿Y quién va a sufrir eso? La iglesia. Ya se está mirando eso, hermanos. A mí me sorprendió ese hombre que llegó con una playera que dice Jesús es el camino. Llegó a una plaza. ¿Y sabes qué hizo el policía de ahí? Le dijo que se quitara eso porque eso ofendía a la gente. Y lo querían correr de la plaza. O sea, no querían venderle ni que él ¿qué? Comprara. Hasta que no se quitara eso. O sea, ahora lo llevamos a magnitudes más grandes. Hasta que tú no dejes de ser cristiano y dejes tu rollo ese de iglesia, el longe moco, no te vamos a vender ni comprar. Y hable como quieras. Esto no se refiere a una marca. Si hay una marca, ¿cuál? La conducta. O sea, imagínate, el anticristo ya hizo señales. Todos le creen, menos tú. Tú eres la manzana podrida. Tú no quieres creer. ¿Por qué no quieres creer? Pues porque yo sé que ese es un falso. No, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves? Hijo del diablo y blasfemias. Y ahora, como castigo, a ti, nada de nada. A ver, ¿cómo le haces? Y siento que eso lo hemos visto en películas, ¿no? Cuando la gente no quiere atender a alguien. Pues ahora se viene la vida real, hermanos. Eso es lo que va a provocar las señales mentirosas. En el griego, hermanos, no había números. Lo que se hacía era contar el nombre y ya se le daba un valor numérico. Entonces no habla de un tatuaje, habla de una manera de pensar y de actuar. Y lo confirmamos con los versos de Tesalonicenses. Entonces vámonos por la parte final. Segunda Tesalonicenses 2, 9 al 12, para irnos por la parte final. Lo voy a leer ese pasaje, los últimos versos, para irnos por la parte final en Dios habla hoy, para ir terminando. Segunda Tesalonicenses 2, 9 al 12. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe. Por eso Dios deja que el error los engañe y crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. ¿Por qué, hermanos, la gente cree en la mentira? Porque está centrada en él mismo. El 666 es un símbolo del egoísmo del ser humano.
Y vean, hermanos, toda la corriente que el día de hoy se está levantando, los está llevando a pasos agigantados a ese punto de la intolerancia. Tanto el mundo predica inclusión, la tolerancia, la diversidad, la aceptación, pero es una total mentira. Es una total mentira, eso no es cierto. Porque hoy hablar de Jesús y del Evangelio es ser intolerante. Es que odias, eres un retrasado, eres un mente cerrada. Eres un homofóbico. Eres un espantado. Eres alguien que odia a la sociedad. Eres alguien que no avanza. Por eso, hermanos, no vamos a poder comprar ni vender. Porque no piensas ni actúas como ellos. Eso es que te marquen en la mano derecha o en la frente. No piensas ni actúas. Vean cómo el enemigo. No se crean. No se crean, no. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos. Génesis 19:1. Sí. Génesis 19:1. Y vean, hermanos, como esto no es nuevo. Aquí está hablando de Lot. Lot que llegó a Sodoma. A Sodoma, ahí se estableció y Dios va a destruir Sodoma. Una ciudad que si hoy viviera Sodoma, dirían los del mundo, una ciudad avanzada. Una ciudad madura, ¿verdad? Porque pues ya tenían ahí de todo. Pero lo que Dios demuestra aquí es que ese tipo de ciudades no son avanzadas, son retrógradas, son abominables y tienen que ser destruidas. Dice ahí, los dos ángeles, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos. Luego se postró el rostro en tierra y les dijo: miren, señores, por favor acepten quedarse en la casa de su siervo. Pasen aquí la noche y laven los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron: no, pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Versículo 4. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. No, qué sociedad tan madura, ¿verdad? Qué sociedad tan más del siglo XXI. Entonces, Lot salió y cerró la puerta tras él y le dijo: amigos míos, por favor, no vayan a hacer algo tan perverso. ¿Por qué crees que Lot estaba en la puerta? Recuerden que en la puerta de las ciudades era donde se arreglaban los asuntos. Por eso le llaman el justo Lot en Primera de Pedro. Le llaman el justo Lot. Lot sí sabía y él era uno de los encargados de juzgar. ¿Qué les dije? La iglesia es la que ha marcado siempre en la historia la moralidad. Por eso cuando nosotros no vivimos como ellos, se sienten juzgados. ¿Por qué? Porque saben que lo que están haciendo es perverso. También lo que dice ahí: yo soy el padre, yo tengo 2 hijas y ellas todavía no han conocido varón. Les traeré para que hagan con ellas los que ustedes quieran, pero no toquen a estos señores porque están en mi casa y por eso yo debo protegerlos. Ellos le dijeron: tú ven acá. ¿Acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? ¿Quién eres tú para juzgarnos? Si los que me deben juzgar, como la corte marcial y la corte suprema, no me juzga, ¿tú quién eres? No, yo no soy el que te juzgo. Quien te juzga es Dios con las escrituras. No. Intolerante. Tú odias. ¿No que tanto amor?
Tú ven acá, ¿acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. No podía comprar ni vender, ¿ah? O sea, te vamos a tratar peor. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Y los hombres que estaban dentro abrieron la puerta, sacaron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso significa, esas señales hacen que queden ciegos espiritualmente, no entienden ya la salvación, para que así no pudieran encontrar la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y lo mismo dirán estos impíos, hermanos. Nos van a decir, ¿quién eres tú para juzgarnos? Ahora vas a ver cómo te va a ir. Y quiero terminar con esto, hermanos. El creyente anda por fe y no por vista, y sabe que la mayor muestra del poder de Dios es su vida cambiada por Cristo y por el Evangelio. Termino con este pasaje, hermanos. Vamos a terminar con este pasaje. Apocalipsis 14, versículo 6. Con ese pasaje vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y con ese pasaje vamos a terminar esta sesión de esta parte de un poco de escatología, hermanos, porque ya en las siguientes sesiones vamos a estar hablando algunas cosas de la iglesia más puntuales, pero hasta aquí se termina un poco lo de la escatología, de qué va a pasar con la segunda venida de Cristo, el anticristo, la apostasía, esta parte de cómo va a venir el anticristo y va a engañar al mundo entero, y la iglesia va a tener que sufrir persecución, pero que vean lo que dice acá. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Se dan cuenta? Aquí Babilonia no se refiere a una nación, se refiere a una corriente. ¿Y por qué significa el furor de su fornicación? Que todas las naciones se han unido a ese pensamiento. ¿Qué es lo que hoy está pasando, hermanos, no? Con esta ideología que está viniendo, las naciones cada vez se están uniendo a ese tipo de pensamientos. Eso es Babilonia. Y recuerden que Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Están confundidos, ya no saben qué son. Si son humanos o animales, o no saben qué saben. No saben qué son. Confusión, Babel. Sigue diciendo: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. A ver, ahí dice: recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Y cuál es el contexto? Babilonia. O sea, no se refiere a una marca en sí, se refiere a un pensamiento, una conducta, una manera de vivir. A eso se refiere. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuándo se demostró la paciencia de los santos? Paciencia, recuerden que es soporte, es aguantar la persecución. Dense cuenta, hermanos, que este capítulo cierra todo el ciclo de lo que es la iglesia, la venida del reino y la consumación del reino. Porque aquí ya habla de juicio. ¿Y cuándo será el juicio?
la segunda venida de Cristo. Dense cuenta que ahí el ciclo se está cerrando, para en el siguiente capítulo abrir nuevamente otra vez el ciclo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, sí, tal vez nuestra vida va a peligrar, sí, y muchos van a morir, sí. Pero ¿qué dice ahí? Sus obras con ellos. O sea, las cosas no se terminan allí. No temamos al que puede matar el cuerpo y después nada puede hacer. Temamos a aquel que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Y ese es el Señor, el Cordero que vino a este mundo y dio su vida y va a juzgar a vivos y muertos. Vamos a terminar, hermanos, vamos a orar este tiempo.